Hello, hello, how's everyone tonight? We'd like to remind you that VR Cosmetic Surgery Consultants is a free consultation service company from the United States to the Dominican Republic. Hola, hola, hola. Hi, hi, hi. How's everyone today? I see a couple of faces that I know. Oh. Let's see this. How are you? There's something wrong with the audio. I think it's fixed now. Let me know if that works. 2021 Durando. Give it a thumbs up if it's working. Let me know if you guys hear me. Good. I see the wave coming through. How's everyone tonight? Tiene un sitio defectuoso. Vamos a ver. How about now? ¿Y ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Seguros? Mejor. Solo mejor no, quiero que esté bien. Déjame apagar el aire, quizás el aire de la noche. A ver, it sounds better or no? Yes, I hear the yes. Everybody's telling me it sounds better. Se escucha mejor por lo que estoy escuchando por ahí, estoy mirando. It sounds better. Great. Okay, so let's get started. Vamos a empezar a arrancar rapidito porque tenemos muchísimas preguntas. We have a bunch of questions and we're going to get started as soon as possible. It says better. It sounds a little bad. Let me see. Let me reconnect. Hold on. Let's try one more thing. How about now? How's the sound now? Beyukers, how are you? She's gonna kill me every time I mention that name the wrong way. How does it sound now? Can you hear me or no? Ahora sí, perfecto. Eso es lo que quería escuchar antes de arrancar, que si no nos escuchamos bien, de que vale la pena la entrevista. Bueno, vamos a conectarnos. Hoy esta noche vamos a tener a la doctora Alina Castillo, una tremenda anestesióloga en nuestro país, que estamos todos muy orgullosos de ella, yo en lo particular. Little bit louder, I hear good. Ok, vamos a conectarnos con ella y vamos a arrancar de una vez con las preguntas. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy están todos? buenas noches, qué placer verte conmigo. Igual, igual para mí. Siempre te veo en persona o por texto, pero nunca así de pronto, como que vamos a trabajar, ¿no? Sí, así es. Gracias por la invitación, Agneris, gracias. No, antes que nada te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros hoy. I would like to thank you for being here with us tonight. Voy a estar en inglés y español en algunos aspectos, pues por el público que tenemos. Pero realmente te puedo decir en lo personal que eres un gran ser humano y tienes una energía bien positiva que yo en lo particular admiro y adoro mucho de ti. Muchísimas gracias. Gracias por So, tanto cariño. vamos a empezar, girls. If you have any questions that you'd like to discuss with regards to how you're going to feel after the surgery, pain pumps, and all of that, the interview will be in Spanish. Like always, my rule is you send me the question in English, and I'll be happy to answer that for you. On the other hand, we will going to be making subtitles in English for this interview. Chicas, para las que están hablando en inglés y español, que hablan Spanglish, después que terminemos se va a postear en español el video, pero vamos a tenerlos listos diría que en unas horas, con Dios delante, en inglés, con subtitles, con subtítulos abajo sé que tienen muchas preguntas y no hay muchas personas que pueden contestarle sus preguntas. Vamos a quitar los comentarios y vamos a pensar. Bueno,
Alina, cuéntanos de ti, dónde estudiaste, cuéntanos todo lo que tenemos que saber. Bueno, yo estudié en la Universidad Iberoamericana Medicina, me gradué en el 2004 y luego entonces como médico general trabajé en centros de cirugía plástica hasta que finalmente en el 2009 inicié a hacer la especialidad en anestesiología. Entonces, cuando me gradué en el 2013 del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, decidí que como toda mi formación como médico general era en cirugía plástica, dedicarme a anestesia en cirugía plástica. Y es lo que he estado haciendo hasta ahora, desde el 2013 hasta ahora, hasta estos días. ¿Cómo te sientes? De pronto decides hacer anestesia en cirugía plástica, una área muy complicada y muy compleja que demanda mucho. Y de pronto, ¿cómo te sientes cuando vas y sabes que sin ti esta operación no sucede? Porque es un conjunto de equipo y a veces no miramos, solamente miramos el doctor, pero realmente si tú no estás ahí, yo me acuerdo para mi cirugía, si tú no llegabas, no pasaba. Sí, es un trabajo en equipo, donde el paciente llega específicamente donde el cirujano plástico, que es a quien conoce, a quien le tiene la confianza, pero ya luego se hace amiguito del anestesiólogo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven tanto en el prequirúrgico, transquirúrgico y en el postquirúrgico. Entonces somos uno de los especialistas que aunque no tenemos consulta ya formalmente establecida, salvo la evaluación preanestésica, el paciente sí tiene bastante relación con nosotros. Anteriormente, los anestesiólogos casi ni siquiera nos veían, la gente no sabía quiénes eran, incluso cuando eran anestesistas, cuando eran personas que eran técnicos, incluso operaban y también daban la anestesia, ¿entiendes? O sea que Wow. ahora ya tenemos una rama de la medicina que se encarga estrictamente de ver las funciones vitales que tiene el paciente. Entonces nosotros manejamos al paciente de manera integral, lo que hace que estemos más cercanos y que logremos esa confianza que a veces tenemos con los pacientes desde el prequirúrgico. Y eso para mí es chulísimo, o sea, yo no me dedicaría a otra cosa que no sería la anestesia en cirugía plástica. A mí me gusta ver la emoción de las pacientes, cómo ellas se preparan, todos los sueños que ellos tienen para cumplir a partir de una cirugía plástica, cómo se devuelve la autoestima, o sea, realmente hay que estar como ser empático con la situación del paciente. No es solamente dar anestesia. Anteriormente decían, es una pollita y eso no es nada. No, o sea, es un manejo tanto del punto de vista de, o sea, integral, o sea, tanto la parte física, emocional, como también la parte clínica y quirúrgica, porque incluso nosotros tenemos que valorar qué tanto va a influir el trauma de la cirugía con el paciente. Una cosa es el paciente por ejemplo, su función cardiovascular normal y otra cosa es sometido a un trauma. Entonces, todo Claro. eso lo valora el anestesiólogo, junto con el cirujano, porque todo es un trabajo en equipo. Todo es un trabajo en equipo, desde el principio hasta el final, en eso estamos completamente de acuerdo. Y sí puedo decir que el papel que en sí tienen es muy, pero muy importante. Yo misma de antemano lo puedo decir, porque se da un nivel de confianza, un nivel de seguridad, que es súper importante, porque a la hora de uno cerrar sus ojitos y que te operen, independientemente de todo, tú quieres sentirte cómodo y sentirte que todo va a estar bien. Entonces ahí te doy un 10 porque el nivel de tu manera de ser en sí da esa confianza, ya que te tuve en mi última operación. Muchas gracias. ¿No Siempre hay que puedes? darle, tú sabes que los pacientes vienen de un país diferente muchísimas veces, de idiomas diferentes, vienen sin sus familiares y nosotros somos parte de su familia. Y recuérdate que el mayor temor de las pacientes es que les pase algo en el quirófano, es no ver a sus Correcto. hijos. Entonces tú tratas de hacer las cosas lo mejor posible para que el paciente vuelva a su hogar de la mejor manera que como vino al país. O sea, es parte de nuestro trabajo ser solidarios con los demás, porque imagínate tú ir a un país donde ni siquiera te entienden lo que tú estás hablando, o sea, es difícil. Estoy de acuerdo contigo, completamente. ¿No puedes definir qué es una evaluación preanestésica? Mira, la evaluación preanestésica es una historia clínica que hace el anestesiólogo días antes de la cirugía, donde nosotros valoramos la historia clínica, los laboratorios, todos los antecedentes del paciente. Hay veces que el paciente entiende que no sufre de nada porque cuando sufrió de algo era pequeño y todos esos detallitos son importantes. Ahí viene la importancia
valga la redundancia, de hacerlo con tiempo. Si yo hago una evaluación preanestésica 2 minutos antes de anestesiar al paciente, algo se me va a escapar. Sin embargo, si yo lo hago 2 o 3 días antes, yo evalúo tranquilamente y voy paso por paso. Es decir, si sufre de algo, te digo cada una de las enfermedades posibles para ver si tú las recuerdas. Si eres alérgico a algún medicamento, si tu familia tiene algún antecedente de coágulos o de algún tipo de patología cardiovascular, o sea, cosas que sean importantes para mí. ¿Qué tal te fue en anestesias anteriores? Si tú has estado en intensivo anteriormente, ahora con el COVID, si tuviste COVID, ¿qué tal te fue? Porque hay que ver las secuelas que tiene el paciente de cada tipo de patología. Entonces, fuera de la parte de la historia clínica, hacemos un examen físico, vemos los laboratorios, vemos las analíticas extras que se hacen dependiendo de cada patología y valoramos las imágenes. En conjunto, en esa evaluación, entonces valoramos riesgos de trombos, riesgo de que haya broncoaspiración si el paciente comió o bebió algo antes de cirugía. O sea, valoramos los riesgos que hay del paciente que yo estoy recibiendo para la cirugía que se va a hacer. Y muchas veces el cirujano tiene una muy buena intención de hacer una cantidad de procedimientos y en equipo nos sentamos y decimos, mira, ¿qué es lo que más le conviene al paciente? Y llegamos a acuerdos. Entonces, lo importante de nosotros como anestesiólogos, trabajar en equipo y hacer la evaluación preanestésica, porque con tiempo se pueden evitar muchísimas cosas. Claro, y sabes que eso es algo que muchas pacientes de Estados Unidos, de Europa, preguntan siempre, bueno, voy a llegar hoy, me van a ver en 3 horas y después me van a operar, ¿no? Entonces, como que es un proceso y sí ahí está la preocupación, porque como hablamos hace un rato, uno se siente que quiere regresar y que todo vaya bien. Entonces, hay una importancia fuertísima que quizás muchos pacientes no se dan cuenta quién lo está haciendo. En sí he visto con tu caso que es más personal con la experiencia que tengo que con otros anestesiólogos que he visto en el pasado. Y puedo decir que al ser más personal ayuda mucho porque uno se abre más y es más abierto y uno dice las cosas más como son. Porque a veces no se le pasa, no porque uno quiere, simplemente que se le pasan algunos detalles. Pero al tú empezar, tararara, dime si tienes asma, dime si fumas, dime si tomas alcohol. Entonces como que al ser ya uno más mujer en sí, como que se siente más cómodo con el tema. Sí, incluso uno determina hasta miedos. Mi miedo es que yo quiero volver a ver a mi hijo y yo tengo un hijo, o sea, yo sé lo que eso significa para mí, Sí, también sé lo que significa para ti, o sea, que sí. te voy a entender muchísimo más cuando tú me haces referencia a eso, que si yo no te conozco, o sea, no te puedo ver como un ser humano externo, o sea, te tengo que ver como parte de mi familia y eso tú lo logras con la conexión. Y esa conexión te va a apoyar hasta que en el transquirúrgico el paciente esté más tranquilo, hasta con eso porque el paciente está confiado, él sabe, confía en ti tranquilamente y sabe, por ejemplo, en mi caso, y creo que casi todos los anestesiólogos, te comentan qué va a suceder, porque el miedo de nosotros a veces es qué va a pasar después y después que me opere, me va a dar dolor y qué va a pasar. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú vas a sentir esto, esto y esto, y vas a comer, vas a beber líquido, te van a poner un anticoagulante, vas a caminar, al otro día te vas, entonces, cuando ellos ven qué va pasando, dicen, cónchale, me dijeron la verdad, ¿tú entiendes? Entonces, eso es parte del trabajo de uno, dar esa confianza. Bueno, haces un excelente trabajo en eso, te lo puedo decir de antemano, de verdad que sí. Mira, Gracias. muchos pacientes quieren saber qué opciones tengo para en sí antes de operarme, para de anestesia. Puede ser una anestesia general, no puede ser. Sé que hay diferentes doctores que ofrecen diferentes tipos de opciones en República Dominicana, que tú mismo tú misma me educaste en algunas áreas y me gustaría que nos digas qué opciones hay. Mira, va a depender de varios factores. Primero, si es tenemos que entender que en República Dominicana hay anestesiólogos. Nosotros somos médicos y luego entonces estudiamos anestesiología 4 años y ya luego algunos hacen subespecialidad, otros no. ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, un esteticista, que no es alguien que pertenece a Sodocipre, te hace una lipo y es una lipo de 1 litro y te lo hace con anestesia local. Eso es un tipo de anestesia. Sin embargo, cuando ya lo hace un cirujano plástico, que es un procedimiento más complejo, que es una persona certificada, que lo hace en una clínica, que se hace con un anestesiólogo, con cuidados y requerimientos que Salud Pública nos guía, ¿verdad?
En ese caso tenemos dos opciones, o se da una anestesia general o se da una anestesia regional. La anestesia general es la anestesia que nosotros tenemos un tubito que va desde nuestra boca hasta el pulmón. Eso es una anestesia general. Ahora, en el caso de la anestesia regional, entonces puede ser o una espinalorraquidia, que era la que antes daba mucho para la cesárea, que tú no sentías las piernas. Y está la epidural, que es la que se usa cuando vamos a un parto y nada más nos quieren quitar el dolor, pero tú puedes caminar aún con la analgesia. Bien, entonces, o es espinal o es epidural. A partir de ahí, entonces tú decides si quieres al paciente despierto totalmente o si lo quieres ligeramente sedado. A mí me gusta ligeramente sedado. ¿Por qué? Porque el paciente dura 2, 3 horas en un quirófano, un ambiente frío, un ambiente donde se habla, donde hay un monitor, pi, 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 todo eso molesta. Entonces yo prefiero al paciente sedadito, tranquilito, y hablamos cuando termine la cirugía, ¿tú ves? Entonces, esos son los dos tipos de anestesia, general y regional. Esas son las dos que utilizamos para procedimientos, obviamente, de las mamas hacia abajo, o sea, del cuello hacia abajo. Porque cuando son procedimientos ya de cara, como el lifting facial, rinoplastías, eso se hace bajo anestesia general. General. Ujú. Bueno, ahí yo puse una imagen que me enviaste, que si quieres compartir con las chicas y los chicos, porque ahora hay muchos chicos haciendo esa cirugía plástica, que estoy muy orgullosa de ellos realmente, que han salido ya, decir, bueno, ¿por qué no? De pronto. Sí. Y si me puedes explicar más o menos qué podemos ver en la imagen para que ellas puedan ver qué están mirando a la hora de... Mira, el procedimiento estético es un procedimiento que no es tan invasivo como, por ejemplo, una histerectomía o procedimientos donde hay que abrir el abdomen. Entonces, o sea, son procedimientos más serios. En la anestesia para cirugía plástica, nosotros utilizamos ese tipo de monitor, que es una monitorización no invasiva, donde nos da la tensión arterial cada 2, 3 minutos, dependiendo cómo tú pongas el monitor, te da la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, que eso es el pulso oxímetro. Ahí viene la importancia de que tengamos uñas de colores claritos o sin esmalte. Por ejemplo, este esmalte es muy oscuro para el monitor y a veces no se lee correctamente. Entonces ahí viene la importancia, porque es una luz translúcida, una luz que pasa el lecho unguial. Entonces debemos de tener las uñas, ojalá, sin color, sin esmalte, pero en su defecto que sea clarito, para ver la saturación de oxígeno. También se evalúa la temperatura, que es importantísimo para nosotros, porque un paciente con una temperatura bajita hace que sangre más, porque sus factores de coagulación no están funcionando correctamente, además que los predispone a infecciones. Entonces, además de eso, en la monitorización está el electrocardiograma también, que te dice qué tal está la actividad eléctrica de nuestro corazón. Entonces, todo eso nos da una idea de cómo está nuestro paciente desde el punto de vista del monitor. Sin embargo, el anestesiólogo todo el tiempo está en el quirófano, verificando que el paciente esté ventilando correctamente. ¿Por qué? Porque la saturación, a mí me puede decir que el paciente está perfecto. Sin embargo, cuando está ventilando, se tranca aquí en la garganta y todavía el monitor no recibe esa acción y tarda, tiene como un delay. Entonces es importante que el anestesiólogo siempre esté en la sala porque es la forma de darse cuenta de cómo el paciente ventila, de si se movió de una forma diferente, de qué está sucediendo en el quirófano, aparte del monitor. Interesante, esa era mi próxima pregunta. Si en algún momento tú te ibas o te movías después que ya le ponía la anestesia al paciente, si te ibas, pero tú te quedas todo el momento hasta que se termine. Eso es lo correcto. Eso nada más en la película es que la gente va a beber café, al baño, de todo. En la vida real, los cambios no son rápidos, no son bruscos, pero los cambios son simultáneos. El cuerpo te va diciendo hacia dónde va. Entonces, por eso es importante tú quedarte siempre atento y viendo lo que está sucediendo. Y en el caso de la anestesia, es igualito que un vuelo. O sea, el despegue y el aterrizaje son vitales. Eso es importantísimo para nosotros. Ya después lo otro tú lo tienes como en cruise control y tú vas tranquilito, pero realmente hay que estar atento. Hay que estar... Ah, dime, cuéntame algo, Alina, ¿cuál es el proceso? ¿Qué función tomas después que la chica ya se opera, el postoperatorio? ¿Qué función en sí tú tomas? ¿O ya después te opera una paciente y ya tú no la vuelves a ver más o no hay razón por qué verte?
Mira, en el posoperatorio yo vengo de una escuela muy especial y parte de mi formación fue con el doctor Ariel Pérez y él nos enseñó a ver los pacientes. O sea, el otro día tú vas a la habitación y tú ves qué tal está, cómo amaneció y eso te da cierta tranquilidad de que tú hiciste un buen trabajo, de que el paciente está bien y de que se va a ir a su casa bien. Porque se siente mal cuando tú, por ejemplo, no ves al paciente y a los 5 días te dicen, ay, mira, tal paciente tiene, por ejemplo, que está deshidratado y tú pudiste haberlo advertido. Entonces, a mí me gusta al otro día ir a las habitaciones y decirle, mira, recuerda hidratarte, come bien, no hagas dieta, tómate tus medicamentos, decirle la importancia de utilizar esos medicamentos, de que no dejen de usar las medias antiembólicas, todo, o sea, todo eso es parte de que no necesariamente lo tiene que hacer todo el anestesiólogo, pero a mí me gusta que los pacientes, como me relaciono tanto con ellos, entonces me gusta más hacerlo así en el postquirúrgico. Y ya después uno lo ve hasta dándose masaje, es bien satisfactorio, tú ves que todo va perfectamente bien. Claro que sí, más ver que se va cambiando la vida de un ser humano, que contribuiste para eso, porque realmente la mayoría que vamos a cirugía plástica, sea como sea, lo hacemos por alguna razón, porque hay algo particular que queremos vernos mejor o en algunos casos, la mayoría de los casos, de cierta forma, y de pronto que uno pueda hacerlo y que tú puedas saber y sentir que tú eres parte de ese cambio, eso es algo que no tiene precio, no tiene ningún precio en un aspecto de la palabra. Es la segunda vez que escucho al doctor Ariel Pérez hoy. He escuchado que es un excelente, sí, doctor. No tengo el placer de conocerlo, pero espero algún día conocerlo y quizás tenerlo por acá con nosotros. Pero realmente he escuchado maravillas de él y tú lo estás afirmando ahora mismo otra vez que estás platicándonos de él. Es un ser humano extraordinario y a quien yo le debo gran parte de mi formación en la anestesia en cirugía plástica. Fue una persona vital en mis inicios, alguien a quien le agradezco enormemente, lo adoro, lo quiero muchísimo, porque fue un ser humano sin igual, de verdad. Es y fue un ser humano sin igual, de verdad, un ser humano extraordinario. Yo soy una dominicana que siempre estoy muy orgullosa de todos mis compatriotas, todo el mundo que sea dominicano que pueda aportar algo más al país para que seamos mejores todos los días, realmente me llena completamente de orgullo en todos los aspectos de la palabra. Y bueno, vamos a ver. Bueno, mira, hablemos un poquito del dolor. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere verse. Yo me quiero ver como Jennifer López. Yo me quiero ver como Sama Hayek. Yo me quiero ver así, ¿no? De pronto dicen, voy y me opero. Toman un vuelo, se preparan, se operan, van por este proceso y viene el trauma. Un trauma que muchas personas no saben lo que es ni lo que se va a sentir hasta que se operen. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar de pronto? Se van algunas, te toman sus pastillas, pero tienen dolor. Yo en lo particular tolero mucho el dolor, pero sé de muchas compañeras que realmente no toleran tanto el dolor, pero yo todavía tolerando el dolor se me hace muy difícil a veces. En algunos, las primeras 48 horas son brutales, como yo le digo, brutales. ¿Qué opciones tenemos, Dino? Mira, yo pienso que el dolor en esta época no debería de existir. O sea, el dolor es la alerta que te da el cuerpo de que algo sucedió o algo, o sea, algo no está bien, ¿ok? Claro, en el caso de una cirugía estética es simplemente de que te hicieron una liposucción, eso tiene una inflamación y te va a doler. Tú puedes tener una muy buena tolerancia al dolor, sin embargo, cuando lo ideal sería tú atacar el dolor desde el principio, incluso preventivamente, antes de tú tener, o sea, de tener la injuria, lo ideal es en ese momento medicarte contra el dolor de forma tal que cuando llegue la injuria, ya tu sistema nervioso no lo asuma como tanto dolor. ¿Qué sucede? Tenemos opciones que son pastillas, que es la más usada, y dentro de las pastillas hay de todo. Hay tramadol, AINES, hasta oxicodona, a veces traen de allá Percocet, o sea, traen de todo, hay de todo, ¿verdad? Vía oral. Sin embargo, a veces no es suficiente porque tenemos de que tú tienes dolor, te tomas el medicamento, dejas de tener dolor, vuelves a tener dolor y bajas de nuevo. Entonces hay picos y valles. No te mantienes todo el tiempo con una dosis adecuada. Entonces, nosotros tenemos una alternativa posterior al procedimiento o el mismo día del procedimiento de colocar una bomba contra el dolor, una bomba elastomérica, que lo que hace es tener una combinación de medicamentos dentro que entre todos en bajas dosis hacen un sinergismo, o sea, actúan para tener una mejor analgesia. ¿Qué nos permite eso?
que inmediatamente inicia la acción, que te puedo decir que lo que me he percatado es que en 15, 20 minutos inicia la acción ya del fármaco, Wow. tienes el dolor de 10, quizá de repente a un 2 o a un 1. Y así se mantiene todo el tiempo hasta que se te retira la bomba. Entonces, la otra opción que tenemos es el parche, y es un parche como un narcótico que durante 3 días de forma, o sea, de forma dérmica, ¿verdad? O sea, se coloca en la piel como si fuera un parche de nicotina, se mantiene sin dolor durante 3 días. ¿Qué tiene el narcótico? Que es simplemente un analgésico potente. Entonces nosotros debemos de atacar el dolor y se hace con el antiinflamatorio, porque esa respuesta al trauma que está teniendo tu cuerpo, esa tormenta, esas sustancias que libera, debemos de actuar con ellas y eso es como un antiinflamatorio. Ahí viene cuando uno dice, espérate, ¿te funciona más un parche o te funciona más una bomba elastomérica? Ahora, te puedo decir que aunque yo trabajo manejando el dolor, el paciente que tolere la vía oral, que se mantenga con su vía oral, el que lo tolere, ¿ok? Porque es una muy buena opción y tenemos muy buenos fármacos vía oral. Y el que se vaya a colocar una bomba o un parche, entonces que lo utilice desde el día después de la cirugía o el mismo día de la cirugía. Pero ya los 5 o 6 días, ya eso ni siquiera vale la pena. Ya eso es el paciente gastar dinero, es mejor que no lo haga. Desde mi Más o, punto de vista, desde mi punto más de o vista. menos, ¿qué costo tiene la bomba versus el parche en sí? Ambos procesos valen entre 200 y $400 en el mercado. Depende básicamente de quién lo coloque, de qué te incluya. Por ejemplo, en mi caso yo te incluyo un seguimiento. Ese seguimiento durante esos 3 días, si tengo que desplazarme, eso está incluido dentro del presupuesto. O sea que básicamente es eso. Depende de lo que te incluya, pero va entre 200 y $400 aproximadamente. Sabes que interesantemente he escuchado muchos pacientes que han dicho, a mí me ha funcionado la pompa muy bien, pero a otros dicen que no le ha funcionado. ¿A qué se debe eso? A la combinación de medicamentos, a la combinación. Yo tengo ya de experiencia con las bombas alrededor de 4 años colocándolas de inicio para la curva de aprendizaje. Obviamente tuve que poner muchas gratis y en ese momento, claro, o sea, te fallan, a veces se acaban antes de tiempo o el paciente, imagínate, a veces sentía dolor. Entonces, mientras tú haces ese balance, ¿verdad? Ya después tú logras una dosis, pero depende mucho de la historia clínica. O sea, siempre yo me siento con el paciente, averiguo qué procedimiento le hicieron, qué tipo de medicamentos está acostumbrado a utilizar. O sea, no todas las bombas tienen la misma dosis de medicamentos, no podría ser. O sea, eso se prepara de acuerdo a cada paciente y al dolor específico que tiene, para no pasarte y que el paciente esté dopado, ni tampoco quedarte por debajo y que el paciente diga no funciona, porque imagínate tú yo darte seguimiento, Agneri, ¿cómo te va con el dolor? Y que tú me digas, estoy igualita, o sea, no puede ser, se supone que para algo te lo puse, y no tiene sentido que uses la bomba y que uses medicamento bioral, porque si no, entonces no lo hubiese usado del principio. Te voy a decir algo, y es muy interesante, pero pienso que si el dolor se nos elimina, más cirugía van a pasar. Porque yo en lo particular digo, cuando uno se opera, uno dice, jamás lo vuelvo a hacer. Jamás, 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 jamás. ¿Por qué hice esto? Por el dolor que se pasa. Después te ves en el espejo y dices, wow, esto valió la pena. Y de pronto pasan unos meses y dices, bueno, ahora sí me puedo arreglar esto que no me lo arreglé o que no quedó como yo quería, ¿no? Entonces ahí empieza el round 1, round 2, round 3. Y si me estás diciendo de esta opción, yo en lo particular no conocía la bomba hace 4 años. Pensé que eso era algo que apenas empezó, arrancó en Dominicana, pero me doy cuenta que sí, que es algo que estaba allá y veo que voy a empezar a practicarlo con muchas de las chicas que conozco. Y en lo particular, cuando me hago unos arreglitos por ahí, pues te aviso a ver si Claro. de verdad se me quita el dolor o no se me quita el dolor. Mira, si tú supieras que en mi página yo subo muchos testimonios de las pacientes y les sugiero que por favor me los manden cuando ya yo las trato. Y le digo, hazlo lo más sincero posible. Y si no te funcionó, escríbelo, que así mismo yo lo pongo, porque no todo el mundo actúa igual. Y me pasó la semana pasada con una paciente y me dijo, mira, esto no me está funcionando, esto no me gusta, no quiero. Y sin embargo, cuando yo le puse una dosis extra, me dijo, ya ahora sí estoy bien, ahora sí estoy Ah, contenta. O sea que en ese caso ameritó más medicamentos
sin necesidad de darle más narcóticos, sino más antiinflamatorio para que ella esté en su dosis óptima. Entonces, en eso de que funciona, yo estoy segurísima que funciona. Ahora, de que hay que balancearlo, sí, claro, no todos los pacientes son iguales, pero de que funciona, claro que sí. Eso yo ¿Qué, te lo puedo garantizar. bueno, tú sabes que te voy a poner la prueba ya mismo yo te pongo la prueba para eso. ¿Qué efectos secundarios pueden tener ponerse la bomba? Te hablo más de la bomba porque la bomba es más popular que el parcho en sí, en lo que veo en las pacientes ahora mismo. ¿Qué efecto pueden tener? Analgesia, no tener dolor, es lo único. A la dosis que tú utilizas esos fármacos, no hay náusea, no hay vómitos, no hay una sedación, no hay ningún, de verdad, o sea, yo te puedo, lo único es analgesia. Por ejemplo, yo tengo una paciente hoy aquí en la clínica, porque todavía estoy en la clínica, Ah, sí, y yo tengo una paciente que se despertó hoy a las 10 de la mañana. Yo le puse la bomba ayer en su primer día y hoy a las 10 de la mañana, cuando la cirujana fue a darle de alta, dice ella, dije, no, yo la fui a levantar porque ya todavía estaba durmiendo. O sea, yo te puedo decir que lo único es analgesia. ¿En qué sí te favorece, Aneris? Y a todos los que nos están viendo por aquí. Cuando tú no tienes dolor, tú caminas, tú te hidratas, tú comes, lo que hace que la bomba realmente sea un plus, tanto para el paciente como para el cirujano, porque lo que estamos es evitando complicaciones. Entonces, cuando el paciente tiene dolor, no se quiere ni mover, lo ponen en una cama y si es por el paciente se queda ahí, no se para más nunca. Y entonces no es favorable. Entonces, lo más que yo te puedo decir es que la bomba, el efecto que te va a dar es analgesia, no hay efecto adverso. ¿Qué si sucedía antes? La flebitis, que podía suceder, que el paciente, por ejemplo, tenía la bomba en una vena y, un ejemplo, se movió, sin querer se cayó, se resbaló y entonces se le salía el catéter o se infiltraba ese catéter. Eso sí pasaba. Ahora estoy utilizando una forma que me funciona bastante bien, que los pacientes actúan súper rápido y ya este tipo de situaciones no hay forma de que sucedan, de verdad. Nunca me sucedieron, pero no hay forma de que sucedan. yo ya he visto muchos casos que se infiltra en sí. En Y lo duele. particular, cuando me operé la primera vez, se me infiltró y cada vez que voy a hacer, bueno, no cada vez porque no me opero toda la semana, pero cuando fui, por ejemplo, a la última cirugía, lo primero que yo decía, por favor, asegúrate que no se filtre, porque tú sabes que eso es incomodísimo en sí. Duele y se mantiene un buen tiempo, ese líquido ahí, o sea, molesta, tú. Entonces, esa es una de las situaciones que podrían ocurrir a veces, pero con el seguimiento tú te das cuenta, o sea, tú teniendo contacto con el paciente, tú lo sabes eso, tú sabes qué va a pasar y qué no, y lo fijas bien para que ese tipo de cosas no sucedan. Alina, después de este tiempo que has estado haciendo este trabajo, ¿qué tú les recomiendas o le quieres decir a las pacientes antes de llegar a operarse? Sabes que la mayoría de las pacientes, en lo particular que con las que nosotros trabajamos, son personas de Estados Unidos, personas de Europa, de otras partes del mundo, pero no son locales de República Dominicana. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que van y viajan a nuestro país? Mira, lo vital es la orientación. Mi página surgió precisamente por eso, porque me di cuenta que había muy poca orientación. Los pacientes deben de orientarse tanto en la página de los cirujanos como también con personas. A veces me dicen, pero dame quién es un cirujano bueno. Yo no recomiendo a nadie, no por mal, sino porque yo pienso que donde tú hagas química, ese es tu cirujano ideal y te va a tratar de la mejor manera y te va a ir muy bien. Entonces, en ese caso yo te diría, mira, oriéntate, busca un cirujano que pertenezca a la sociedad, que lo que quiere decir eso es que es una persona capaz, con principios éticos, que va a trabajar lo mejor posible por ti. No tengas expectativas muy altas, o sea, tú vas a mejorar una parte de tu cuerpo o una parte de tu casa, o sea, una parte de ti la vas a mejorar. Sin embargo, yo no puedo pretender ser como alguien. Yo voy a hacer una mejor forma, o sea, una mejor versión mía. De Yo me ti. voy a ver mejor respecto a como yo estaba, pero jamás me voy a, o sea, no me voy a ver como de 15 años porque no los tengo. Entonces, claro está que debemos de tener expectativas realistas. Y si de casualidad las que tienes son muy grandes, entonces tratar de aterrizarlas. ¿Por qué? Porque el choque cuando se operan es muy duro. Entonces tú puedes entrar en una depresión porque ya no fue, me operé, tengo una cicatriz o tengo esto y no es como yo quería. O sea, orientarte, elegir un buen cirujano, elegir una buena casa de recuperación donde te cuiden, donde atiendan que tú comas, que tú no estés acostada todo el tiempo, donde realmente se preocupen por ti.
Y todos los miedos, díselo a tu cirujano y a tu anestesiólogo. O sea, di lo que sea, que no hay preguntas tontas. Y es mejor tú prevenir que después tú lamentar. Ah, mira, pero verdad que ella era asmática. A mí se me olvidó decirte que era asmática. Cónchale, dímelo. Porque lo que tú me digas, yo no te voy a juzgar. Yo lo que voy es a tomar medidas para que no te compliques. La vida de cada quien es de cada quien. Ahora, si yo sé que tú consumes, por ejemplo, drogas, es más fácil yo ver qué medicamento te voy a poner y yo tratarte ante cualquier eventualidad que si tú no me lo dices. Y luego ya en el postquirúrgico, señores, llévense de todo lo que les diga su cirujano. No se o sea, muchas personas han pasado experiencias quirúrgicas, esa es la experiencia de cada quien. El polvito que le funciona a este, la cremita que le funciona al otro, el masaje, que eso es de cada quien. Cada cirujano tiene su librito porque va de acuerdo a la cirugía que hace. Esa es la realidad. No todos operan igual. Yo trabajo con varios cirujanos plásticos y no todos operan igual. Entonces es mejor llevarse de lo que le dice su cirujano y cuando ya estén ready, pues se van para su país tranquilita a ver su familia. Y en el aeropuerto es importante, Aneris, decir, tanto de allá para acá como de aquí para allá, beban mucha agua. Vienen aquí deshidratadas, vienen aquí que, sí, yo bebí agua, una botellita de agua, eso no es agua, ¿eh? Cuando ustedes suben a un avión, hay una presurización, o sea, hay un cambio de presión que a nosotros en las venas nos hace daño, eso está claro y está descrito, incluso en Google lo podemos ver, el síndrome de clase turista, entonces debemos de hidratarnos bien, no beber alcohol, no es beber whisky, es agua de ida y de vuelta. Y cuando usted salga de aquí operada y salga con medias antiembólicas, no se la quite hasta que llegue a su país. Y mucha agua. Bueno, mira, yo no me gusta tomar mucha agua, pero no tengo opción. Soy muy amante del café y al té. Toma café. Entonces, me hicieron parar el té antes de operarme y no tuve opción que en la casa de recuperación de tomarme por lo menos 15 botellas de agua al día. Entonces, eso es, pero te das cuenta que es lo mejor para ti. Antes que nada, te quiero dar las gracias en un aspecto muy personal porque sabes que te estimo muchísimo y realmente me fascina hablar contigo porque el nivel de energía que tenemos siempre se nota como estamos juntas. Sé que te voy a ver en unos días porque estaré por allá con Dios mediante. Voy a Así. abrir las líneas a ver si hay alguna pregunta de alguien en particular. Y solo chicos, quiero que recuerden que vamos a estar haciendo los subtítulos, lo vamos a poner en inglés porque entiendo que hay muchas preguntas de muchas pacientes que se están contestando acá en nuestro lenguaje cómodamente, pero también voy a hacer que ustedes les llegue. También pueden mandar cualquier pregunta que tengan en inglés directamente. If you have any questions directly, you can ask me through the DM. I'll be more than happy to answer that for you. As well, we're going to be putting subtitles to the entire interview because we understand the need that there is behind this right now. Por Mira, para ahí veo. enseñarte algo, esta es Ah, una bombita y esa bombita, te voy a enseñar dos bombas diferentes para que los pacientes sepan que ambas bombitas hacen el efecto, ¿eh? bien. Esta bombita es una de las que utilizamos y la otra que yo utilizo es esta de aquí. ¿Ok? La diferencia de esta es que tiene esto. Eso se llama PCA. ¿Y qué quiere decir eso? Que el paciente, aparte de recibir la dosis normal de la bomba, en caso de que quiera, por ejemplo, me voy a dar los masajes y yo quisiera como que no me duela tanto, entonces tú vienes y le das aquí al botoncito y eso te manda una dosis de emergencia previa a ese momento que tú vas a tener que podría ser de dolor. Entonces esa es la diferencia. Tienes esta bombita y tienes esta otra bombita. Bien. Y los ¿Cada qué parches tiempo le puedes dar? se le puede dar cada 15 minutos y te va a mandar 0.5 ml, pero como quiera tú tienes medicamento todos los minutos, o sea, todo el tiempo hay medicamento. Y los parches es tan finito como eso. Entonces, Ah. cuando los pacientes lo ven tan chiquito, me dicen de que yo espero que eso funcione. Y yo, pero claro que funcione. Entonces dicen de que por esa cosita tan chiquita, sí, esa cosita tan chiquita es muy, muy potente y hace que ustedes no tengan dolor. Eso es lo primero que yo hubiera dicho. Eso está muy pequeño, ponme mejor la pompa. Mira, por ahí hay unas preguntas. Déjame empezar por arriba. Gracias, chicos. Buen live. Gracias, 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 gracias. Gracias. Eh, ¿Quieren saber, doctora, con quién ustedes trabajan? ¿Con qué otros doctores usted trabaja? Yo trabajo en Cecipler y aquí están, o sea, para fines de anestesia,
trabajo con la doctora Natalie Bello, el doctor Michael Jiménez, doctor Manuel Marte, la doctora Lajara, eh, si se me olvida estoy presa. No, no te Este, preocupes, la hay un doctora montón de Gladys, doctores. la doctora Gladys Polanco y la doctora Quisqueya, para fines de anestesia. Entonces ya para manejo del dolor trabajo con varios doctores fuera de aquí del centro, con varios doctores que tienen la confianza y me dicen y yo le pongo las bombas en otros lugares. Se maneja también de manera ambulatoria. Hay una pregunta que dice si soy alérgica a los, supongo que quiere decir, dice AINES. ¿Puedo ponerme Ay, la bombita? sí, claro. Hay bombas y mira que les va súper bien. Los pacientes que son alérgicos a los AINES muchas veces hacen reacción a la aspirina también. Esos son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. Esos son los AINES. Este tipo de paciente casi siempre lo que utiliza es acetaminofén, nada más para el dolor. Entonces se le coloca una bomba contra el dolor con medicamentos que son espectaculares para ellos. O sea, no hay ninguna influencia de que sean alérgicos para que la bomba no le funcione. Tenemos medicamentos muy buenos para ellos también. Bien. ¿Puedo usar la bomba por 6 días? Se podría utilizar, normalmente yo lo utilizo por 3, máximo 5, pero se podría utilizar por 6. O sea, no hay ninguna contraindicación por la que no. A mí la parte por la que no me agrada mucho es porque una vez a ti te quitan el DREN, la molestia es menor. Sí. Entonces yo entiendo que no es tan necesario tú tener un dispositivo externo donde tienes que tener más cuidado para tú durar más de 6 días. O sea, yo entiendo que ya más de 6, desde mi punto de vista, quizás hayan anestesiólogos que lo usen por 10 días, yo lo desconozco, pero desde mi punto de vista ya al quinto o sexto día pueden utilizar su vía oral perfectamente. Bien. Supongo que estuviste explicando sobre una de las bombitas que le das cada 15 minutos. Si le das antes de los 15 minutos, supongo que no le va a bajar ningún tipo de medicamento, No ¿correcto? te, no te manda nada, exactamente. Solo a los 15 minutos, pero antes de eso no baja ningún tipo de líquido, aunque constantemente te está mandando una dosis. Y la dosis es 2 ml por hora, o sea, 2 mililitros por hora. Cuando tú lo avanzas, simplemente avanzaste 0,5, pero no es una dosis donde vaya a ser alguna sobredosis al paciente, ni que le vaya a causar ningún tipo de daño. Realmente es un poquitito de más. Hay una pregunta una de esas que me encantan, porque sé que hay muchas personas por ahí no las preguntan, que dice, ¿cómo saber si soy alérgica a la anestesia si nunca la he usado? Bueno, es raro el que las personas hagan alergia actualmente a la anestesia. ¿Por qué? Porque parte de las preguntas de la evaluación para anestésica, por ejemplo, uno de los medicamentos que utilizamos, que es el Propofol, le decimos a los pacientes si tú eres alérgica al huevo o a qué tú haces alergia, para entonces ver reacciones cruzadas. Pero aparte de eso, muchas veces los pacientes antes decían, yo soy alérgica a la anestesia. ¿Por qué? Porque tú vas al odontólogo, te ponían aquí una anestesia que era con epinefrina, la epinefrina hace que te suba la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces, cuando eso le daba a un vaso sanguíneo, el paciente de una vez sentía sintomatologías por el exceso de ese medicamento. Pero no es una alergia exactamente a la anestesia, sino porque cayó en un vasito sanguíneo, ¿te entiendes? Pero si eso se pone donde es, no sucede. Entonces, en el caso de nosotros, donde utilizamos el medicamento, no causa ese tipo de efecto. O sea, si pasara alguna reacción alérgica, es no necesariamente a la anestesia en sí, sino a alguno de los fármacos que podemos utilizar. Esa parte no la sabía. Si eso previamente en la entrevista uno sabe si es alérgico y ese tipo de cosas. O sea, que eso se descarta esa parte. Bien. El parche, ¿cuántos días tengo que utilizarlo? El parche dura 3 días, 3 días Tres con días. un efecto residual de 4. Yo le digo a ellos, mantente con tu parche 4 días y ya entonces después continúan con sus antiinflamatorios normalmente. Bueno, una pregunta aquí dice, ¿cómo saber si la anestesia no me da mala? Y ahí paró la pregunta. Negrita 2129, puedes hacer cualquier señal se me está Bueno, yendo. anteriormente se entendía que la anestesia, yo tengo que vomitar la anestesia. Eso se hablaba mucho antes. Sin embargo, no es tan así. Tenemos efectos a medicamentos que utilizamos
como por ejemplo la morfina. Uno de los efectos adversos es la náusea y los vómitos, y a veces las personas también refieren el prurito, que es como una comezón que te da aquí, aquí, entonces son efectos adversos de un medicamento, no alergia. Entonces, tampoco hay que vomitar la anestesia, no, a veces por el ayuno prolongado, porque el paciente, o sea, cuando llega a cirugía, tiene un procedimiento, está deshidratado, puede ser que vomite, pero no es un efecto de la anestesia, sino producto de un ayuno. Muchas veces tardan hasta 18 horas sin comer, ya sea por el ayuno prequirúrgico, más el ayuno porque te operaste y debes de esperar para tolerar la vía oral. Entonces, hay muchos factores que influyen, incluso si el paciente sufre anteriormente de gastritis, de reflujo, de acidez, todo eso para iniciar la vía oral, muchas veces debemos de empezar con té. Y a mí me encanta que empiecen con galletita de soda, o sea, que le caiga algo sólido al estómago para evitar ese tipo de acidez que se genera por el ayuno prolongado. Pero el que no la vomite, no es de que, si no la vomitaste, no, te va a salir después. No existe, o sea, es parte de los medicamentos. Y ya estamos muy actualizados, ya tenemos fármacos para evitar eso, o sea que no hay necesidad. Bueno, pues aquí vamos a dejarte esta noche. Muchísimas gracias por compartir con nosotros 50 minutos de tu tiempo. Te agradezco de corazón y espero verte en unos días por allá y por lo menos de lejos decirte besos, besos, besos. Muchísimas gracias por la invitación, me sentí súper bien, gracias por tus preguntas. Sabes que tienes un lugar especial en mi corazón y cuando tú necesites estoy para ti. Muchísimas Amén. gracias a todos los que estuvieron en el live y cualquier pregunta se pueden dirigir a Anestesia RD y ahí cualquier preguntita yo siempre contesto, aunque sea a las 12 de la noche, siempre. Amén. Muchísimas gracias. Ya tú sabes, te cuidas, Aline, nos vemos pronto. Gracias, gracias. Feliz noche. Bye. Igual, bye.